Dios los bendiga. Estos bendecidos para bendecir. Yo soy Manuel Boglio. Mi nombre es Luis Enrique. Y en este podcast nosotros nos sentamos semanalmente para conversar sobre distintos temas de índole cristiano. Y el propósito es sencillo: glorificar a Dios, edificar a la iglesia y simplemente entretenernos mientras profundizamos sobre la palabra de Dios. Exacto. Nos pueden conseguir en Facebook, en Podcast Bendecidos para Bendecir, en YouTube, en Manuel Boglio, B de bueno, OGLIO, y en nuestro email que es bendecidospodcast@gmail.com. Bien importante, ¿verdad? Que nos envíen sus preguntas, comentarios en cada episodio, nos den su opinión, sugerencias de tema, lo que sea. Simplemente muestren su apoyo y de vez en cuando respondemos a esos mensajes aquí mismo en el podcast. Y además de eso también, ¿a dónde nos pueden conseguir? Pues mira, nosotros estamos ahora mismo dándole promoción en lo que es nuestra aplicación, ¿verdad? Podcast Bendecidos para Bendecir. La encuentras en Google Play y en iTunes. Básicamente esto es una manera, ¿verdad?, de verla. Tiene aquí al ladito lo que serían los tiles para cada una de las cosas que están dentro de la aplicación, como quiénes somos, las fotos, el Facebook, que es básicamente el timeline, el email por si nos quieres escribir, los videos, que es el podcast en formato de video, y el escucha aquí, que sería el audio. Todas esas cosas están ahí en una sola aplicación, sumamente útil, bien accesible, bien fácil para usarla. Así que bájala. Podcast, Bendecidos Podcast en Google Play y en iTunes. Sí. Aparte de eso, estamos trabajando todavía las aplicaciones que teníamos anteriormente, que sería Podomatic, Tuning Radio y la aplicación de podcast de Apple o de iTunes. Esas aplicaciones requieren que uno le dé like, follow o subscribe para que entonces te den una alerta de los nuevos episodios. Así que, por favor, si estás utilizando esas aplicaciones, dale a ese botoncito para que te lleguen las nuevas alertas, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de un tema que fue raro, ¿verdad? La manera en que a mí me llegó. Lo estuvimos comentando. A veces a mí me gusta poner lo que es Pandora, en varias estaciones, ponerme a escuchar música mientras hago cosas aquí en la casa. Y este día salió esta canción de Coldplay. Es una banda americana. Yo no soy muy fan de ellos, ¿verdad? Pero dentro de la estación que tenía, pues ellos como que hicieron ese paro y la pusieron ahí. Y la canción se llama Viva la Vida. Y básicamente la canción dice pues que la vida hay que disfrutarla, hay que hacer 1000 cosas en la vida. Pero hay una línea específica que el cantante, ¿verdad?, entona, que me llamó la atención tanto que provocó el episodio de hoy. Y es que pues él dice: For some reason I can't explain, I know Saint Peter won't call my name. Refiriéndose a Pedro, que se dice que Pedro está en la entrada, ¿verdad?, del cielo. Que él sabe, o él está básicamente seguro de que cuando Pedro esté allá arriba leyendo los nombres, no va a leer el nombre de él. Y él está tranquilo. Parece, o sea, él está tranquilo de que él llegue allá arriba, Pedro esté con el libro de la vida y no lo llame. No le preocupa eso. No le preocupa. Entonces, ¿es el infierno real? Esa es una de las preguntas que queremos contestar hoy. ¿Y por qué deberíamos pensar en él? ¿Qué? Sí, sabemos que por muchos años en la historia de la iglesia se fomentaba mucho miedo. Esa era la forma que la iglesia lograba convencer a las personas que creyeran en Cristo. Sí. Y predicaban del infierno y que te vas a quemar al infierno y el infierno es horrible y es una eternidad, etcétera. Y si no crees en Cristo, vas para el infierno. Vas para el infierno, no hay más nada. Y muchas personas simplemente por miedo, por querer evitar lo que es el infierno, decidieron creer en Cristo. No estamos seguros si esa fe era genuina o no. Pero el punto es que el miedo, ¿verdad?, lo utilizaban de una forma para evangelizar. Y el resultado es que muchas personas tuvieron la reacción adversa, que es decir, empezaron a asociar lo que es Dios y el cristianismo con el miedo, con lo que es el infierno. Y dijeron: yo no quiero tener nada que ver con eso. Eso es horrible. Yo no quiero creer en una religión que te fomente miedo. ¿Cuál es el punto, verdad? ¿Cuál es el punto de eso? Se supone que sea amor, esperanza, vida, etcétera. Así que el resultado fue uno negativo. Y hoy día, entonces, hemos cogido el otro extremo. Sí. A reacción a esa reacción. Estamos, entonces, ahora no se toca sobre el infierno. No se habla de nada. No se habla del infierno. ¿Cuándo es la última vez que hemos escuchado, no sé, una prédica, un mensaje, ni yo mismo predicar sobre lo que es el infierno? Porque es uno de esos temas que a nadie le agrada escuchar. Y más allá de eso, como lo hemos ignorado por tanto tiempo, es un tema que no conocemos mucho. Sí, no sabemos ya lo que perdido de lo que es nuestra costumbre. Es como un atleta cuando no se prepara en uno de los eventos, ya perdió la práctica, ya no sabe cómo atacarlo. Y eso es lo que nos ha pasado tantas veces. Yo no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado varias veces. Personas han venido directamente a mí sin conocerme a decirme: ok, entonces, ¿qué pasa con el infierno? O sea, tú eres cristiano, ¿es el infierno real o no? Sí. O sea, ¿te han venido personas así? Sí, no necesariamente me han preguntado ¿existe o no existe? sino, pero me han preguntado ¿cómo es posible que tú creas en un Dios de amor
y a la misma vez crees en el infierno. Sí. Ellos lo ven como que no es compatible. No es compatible. No es compatible un Dios de amor con el infierno. Así que me gustaría entonces tocar un poquito de eso, pero antes de quisiera establecer la realidad del infierno. De distintas formas podemos ir pasaje por pasaje del Antiguo Testamento y explicar lo que es el Hades, lo que es el Seol, pero no queremos hacer un estudio teológico aquí. Claro. Lo que queremos es simplemente establecer unos principios. Hay un refrán o un decir que yo leí por mucho tiempo y descubrí que era falso, pero yo creo que nos demuestra una realidad, y es que decían que Jesús predicó más sobre el infierno que sobre el cielo. Y obviamente cuando tú empiezas a contar los versos y todo eso, pues no es real, no es cierto. Pero Jesús predicó más sobre lo que es la salvación que cualquier otro tema. Pero sigue habiendo una realidad de que Jesús sí predicó sobre el infierno, que sí mencionó el concepto del infierno y sí le dijo a las personas, mira, esto es tu destino final si no crees en mí, claro. Si no eres salvo. Y yo quiero dar un ejemplo, un pasaje es Mateo 25:46. Él dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. O sea, aquí tenemos dos caminos, la vida eterna y lo que es el castigo eterno. Ese castigo eterno es el infierno. Exacto. Así que no cabe duda alguna de que la Biblia y específicamente Jesús nos enseña sobre la realidad de un lugar que se llama infierno. Y nosotros como cristianos, entonces, si Jesús no lo ignoró, tú y yo tampoco lo podemos ignorar. No podemos ignorarlo. Sí. El infierno también está presente en el Antiguo Testamento. Y es raro porque para ese tiempo se hablaba más de un Dios de ira, ¿verdad? Se decía que este Dios establecía unas reglas y unos mandatos y que el pueblo tenía que acatarlo. Si no lo hacía, había unas consecuencias, pero no eran consecuencias eternas. Esa no era la posición que tenía esta gente. Veía que si yo no obedecía a Dios, hoy me va a pasar algo. O sea, no es para mañana, es hoy. Pero en los Salmos, por ejemplo, que es una compilación de cánticos, de poesía y de varias cosas acerca de lo que es Dios y su divinidad. El Salmo 9, el verso 17 dice, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Así que ¿para quién es el infierno? Para las personas que se olvidan de Dios, que deciden claramente no creer en Dios, ¿verdad? Y eso está establecido alrededor de la Biblia. O sea, no tan solo en una esquinita, no tan solo en Jesús, sino que la Biblia establece que es real. Así que queremos decir que sí es real. Sí, y lo vemos básicamente de principio a fin. O sea, y la Biblia termina con eso. Si cuando tú lees Apocalipsis, tú ves el destino final de las personas que han rechazado a Cristo. Y no es un paraíso. No es un paraíso. Es precisamente el infierno o el lago de azufre que como le llama en algunas partes, específicamente Apocalipsis. Así que claramente el infierno es real y es algo que no lo debemos utilizar de forma para fomentar miedo, pero sí deberíamos de recordar a las personas que eso es un lugar real, un destino posible para las personas si rechazamos a Cristo. Claro. Yo entiendo que cuando nosotros predicamos el evangelio, que es de salvación, de vida eterna, es bien importante que nosotros entendamos de qué nos estamos salvando, ¿verdad? Nos estamos salvando no solamente de la muerte, de la enfermedad, del sufrimiento, nos estamos salvando también del infierno. Exacto. Eso es parte de la salvación. Así que de predicar sobre el infierno no estás fomentando miedo, estás pintando una realidad. Claro, estás hablando la cruda verdad. Sí. O sea, por ejemplo, a ti te ha pasado y a mí también que tenemos que ponernos vacunas. Y cuando te vas a poner una vacuna, tú tienes que saber por qué tú te estás poniendo esa vacuna. Porque tú no sabes qué es lo que contiene. O sea, realmente vamos allí a ciegas. Entonces te dicen, por ejemplo, esta vacuna es para que no te dé la enfermedad de tétano. ¿Verdad? Esta vacuna es para que no te dé la fiebre aviar. Pues entonces tú vas, ok, para que no me dé fiebre aviar, me voy a poner la vacuna. ¿Ves? Ya tú conoces la razón de por qué tú estás allí. Y te preparas. Y dices, no, es mejor yo tenerla. Y es lo mismo con el cielo, ¿verdad? Si nosotros ofrecemos el evangelio, pero no le decimos a la persona de que está salva, le estás diciendo, yo te ofrezco el cielo, pero... Sí. ¿A quién le gustan las vacunas? A nadie. ¿A quién le gustan las medicinas? A nadie. Tú no te las beberías si no lo verías como necesario. Claro. Es lo mismo entonces con la salvación. No, hay que ser real o hacer las personas ver la realidad de lo que es el infierno, lo que es la consecuencia de no creer en Cristo, para que entonces vean por qué deberían de creer en Cristo. Así que ese es el punto número 1. El infierno es real y no puede estar ausente de cuando nosotros predicamos el evangelio. No que siempre tenemos que estar machucando con ese tema, pero tampoco lo podemos obviar, ¿sabes? Por completo. Yo quisiera también entonces, el punto que yo traje ahorita era que las personas básicamente me dicen que no es compatible lo que es Dios y el infierno. Y básicamente la pregunta es esta, la que me la han hecho, y yo tengo una contestación aquí preparada, pero me han hecho esta pregunta: ¿cómo un Dios de amor puede crear un lugar tan horrible? ¿Cómo es posible que este Dios que es amor, y no simplemente ama, sino que es amor,
en su mente maquine y cree el lugar más horrible que tú te puedas imaginar, diseñado para torturar su objeto de amor, que es el ser humano. Así que, ¿cómo Dios puede crear este lugar para el ser humano si nos ama tanto? Si nos ama tanto. Yo tengo una respuesta aquí ya preparada para que no queden mucho tiempo con esa duda. Pero básicamente la contestación es que Dios no creó ese lugar para el ser humano. Ya la Biblia nos enseña que Dios creó el infierno para nosotros. Dice claramente aquí en Mateo 25:41 que Dios creó el infierno para el diablo y sus ángeles. Así que ese lugar no fue creado para nosotros. Cuando nosotros rechazamos a Cristo, estamos escogiendo el diablo y sus ángeles sobre Dios. Estamos diciendo, yo me voy con él mejor. Claro. Dios creó el infierno para el diablo, yo me voy con él. Eso es básicamente lo que nosotros estamos escogiendo. Así que no fue creado para nosotros. Pero al fin y al cabo, y te pregunto, voy a retar aquí un poquito el concepto de lo que es el infierno. Al fin y al cabo, que no lo creó para nosotros, pero ¿por qué Dios lo creó? O más bien te pregunto, ¿Dios realmente lo creó? Te pregunto, ¿qué tú opinas sobre eso? No quiero tirarte en medio, ¿verdad? Pero sí, me da curiosidad. No, mira, yo siempre he pensado que el infierno es un lugar donde para mí, más que tener fuego y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Que sí hay pasajes que lo establecen así. Para mí, lo más horrible del infierno es que no hay manera de tú tener esperanza, no hay manera de ver a Dios nunca. Porque es un lugar donde claramente no existe Dios, ¿verdad? En el infierno no existe Dios. Y como no existe Dios, es horrible estar allí, ¿verdad? Es un lugar donde tú no tienes nada de esperanza. Yo no sé si tú has ido a una fila donde tú ves que la fila no se mueve y tú te impacientas y te da ansiedad, te quieres morir, no sabes qué hacer, gritas a donde la gente. Imagínate estar en una fila donde no se mueve eternamente y sabes que nunca se va a mover. Nunca se va a mover, o sea, y ese es el problema. Eso más o menos, ¿verdad? Parafraseado es lo que para mí sería el infierno. Es un lugar donde tú no tienes esperanza. Así que para mí Dios no lo crea para el ser humano por eso, porque es que Dios fomenta la esperanza para el ser humano siempre. Entonces, si Él crea un lugar donde Él sabe que no hay esperanza, es porque lo creó para unas personas específicas. Ahora, bien cierto, nosotros en nuestra ignorancia, y a veces no tanto en nuestra ignorancia, en el dejar de tomar una decisión, optamos por irnos al infierno, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ha pasado que tú lo has dicho muy bien, que antes el evangelio que se predicaba era de miedo. No, el infierno, si tú no aceptas a Dios te va a llevar, el diablo, y vas a estar allí, te vas a quemar, y han hablado hasta de artistas que están allá abajo y qué sé yo, pero el punto es que hoy en día no se habla nada de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces el no tomar una decisión es tomar una decisión, ¿verdad? Y tú dirías, no, pero es que eso no tiene nada de sentido. Ok, vamos a ponerte este ejemplo. Tú estás en un lugar donde tú tienes un hijo, ¿verdad? Ponle que tú no tengas... Imagínate que tienes un hijo. Y que ahora mismo tu hijo lo tiene un maleante. Lo tiene una persona, un criminal. Entonces, él tiene a tu hijo de una mano y tiene a tu mamá de otra mano. Y te dice, ok, tú escoges. ¿A quién yo le voy a quitar la vida? ¿A tu hijo o a tu mamá? Escoge, porque si no escoges tú, lo voy a escoger yo. Entonces tú dices... No sé. Y puede ser que te pase que no puedes llegar a escoger a nada. Y uno de los dos muere, ¿verdad? Entonces tú dirías, no, pero... entonces estás diciendo que Dios tomó la decisión por ti. No. Dios todo el momento te está dando la oportunidad de decidir. Eres tú quien en cierta manera fuerzas esa decisión. Y al decirle no al cielo tantas veces... ganas el infierno. Sí. Yo concuerdo contigo en eso, ¿verdad? Yo diría básicamente la contestación a las preguntas es esta. ¿Cómo Dios puede crear un lugar tan horrible? Yo diría que Dios como tal no creó ese lugar, ¿verdad? Y tampoco envía personas ahí, como tú muy bien estás tratando de establecer aquí. Yo diría que el infierno, al igual que el cielo, lo que nosotros conocemos como el cielo, no son lugares físicos. Yo diría que son estados de ser. Es decir, está Dios, está separación de Dios y está unidad con Dios. Estar unido a Dios es el cielo, es el paraíso, porque Dios es la fuente de todo lo bueno. Eso lo dice Santiago. A ver si tengo el pasaje aquí, Santiago 1:17. Él dice que Dios es la fuente de todo bien. Así que si nosotros estamos unidos a Dios, eso es paraíso, eso es lo mejor del mundo, porque estamos con la fuente de todo bien. Pero entonces si nos separamos de Dios, las consecuencias son malas, ¿verdad? Y eso es el infierno. Es un estado de separación total de Dios. Y eso no es simplemente un concepto filosófico. No es un concepto, no es una opinión. La palabra te dice precisamente eso. Segunda Tesalonicenses 1:9 dice:
los cuales, hablando de las personas que rechazan a Cristo, dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. O sea, el infierno es una exclusión total y para siempre eterna de la presencia y la gloria de Dios. Es por eso que el infierno se describe como un lugar de tormento, de un lugar de fuego, de un lugar de dolor. Es horrible porque no hay nada peor que estar sin Dios. Claro. Fíjense en que aquí en la tierra nosotros sufrimos, ¿verdad que sí? Y la razón por la cual nosotros sufrimos es porque existe el pecado. Y el pecado, la palabra dice en Isaías 59:2 que nos separa de Dios. Así que esa separación es dolorosa, produce enfermedad, dolor, sufrimiento, etc. Ahora, aquí en la tierra nunca estamos por completo separados de Dios. En cualquier momento podemos arrepentirnos y Dios está ahí. En cualquier momento podemos clamar a Dios y Dios responde. Así que Dios en ningún momento nos abandona por completo, pero estamos un poquito separados de Él aquí en la tierra. Y nada más contar un poquito separados, mira todo lo que estamos sufriendo. Imagínense separación total de Dios, de que Dios no está ahí, no escucha tu clamor, no responde a tu oración, está sin esperanza, como tú dijiste ahorita. Es por eso que el infierno se le llama infierno, porque no hay nada peor que estar separado de Dios. Así que no es que Dios creó este lugar, es que Dios nos creó a nosotros para tener una relación con Él. Y el rechazarlo a Él, la consecuencia es sufrimiento, sí. Y yo a veces me pregunto, porque es que hoy en día no lo hablamos, porque la realidad es que es bien importante para nosotros validar nuestra fe, hablar del infierno. O sea, ninguna religión habla de un lugar de tormento donde sus participantes pueden ser pueden ser presos. O sea, por ejemplo, cuando nosotros decimos que somos cristianos y creemos en el infierno, estamos diciendo que nosotros estamos siendo propensos a caer allí si nosotros en algún momento olvidamos a nuestro Señor, decimos, Señor, yo no quiero creer en ti, no establecemos bien nuestras bases, ¿verdad? Y si lo ignoramos claramente, ¿verdad? Y a viva voz, estamos siendo víctimas de Satanás. Yo puedo pensar, por ejemplo, yo ahora mismo soy casado, ¿verdad? Y antes de yo tener mi esposa, yo tuve pareja, ¿verdad? Tuve noviecitas así. Y entonces no duré mucho tiempo, pero fíjate, cuando yo me separé de estas muchachas, ¿verdad? Que eran mis novias, yo podía decir, ok, en mi madurez de aquel tiempo yo podía decir, ok, pues ahora yo puedo buscar otra pareja porque tengo tiempo para buscar y tengo un break para buscar otra opción. Fíjate que cuando tú decides no creer en Dios, tú estás firmando una sentencia eterna. No es algo permanente. No es algo de que, ok, yo no quiero creer en Dios. Mañana puedo creer en Dios si quiero. No, estás coqueteando con algo que es eterno. ¿Por qué? Porque nuestra vida es finita. Entonces, si tu vida fuera eterna, entonces la decisión no te pesaría porque tú podrías en cualquier momento ir y venir de ella. Pero no puedes porque no sabes. Entonces, ¿por qué razón deberíamos pensar en el infierno? Porque es una decisión eterna. Al igual que es una decisión eterna seguir a Cristo. ¿Verdad? Cuando nosotros seguimos a Cristo aquí, es algo que nos da esperanza. Nosotros hacemos grandes cosas a nombre de Cristo aquí, ¿verdad? Hablamos, vemos sanidades, vemos milagros. Pero lo más que nos llena son cosas que todavía no hemos visto. Y eso es nuestra esperanza. Así que imagínate cuando tú firmas tu contrato y dices, yo no quiero creer en el Señor. Yo estoy dispuesto a sufrir por siempre. ¿Qué es lo que hace una persona cuando no cree en Cristo y lo afirma a viva voz? Estás diciendo que lo que te espera es un infierno. Entonces yo te podría decir, como tú me dijiste una vez muy bien en una clase, tú puedes decir, pero eso es problema de cristiano, eso es de quien cree en el infierno y en el cielo. Pues yo quisiera decirte aquí, a ti, ¿verdad? Que me escuchas. ¿Qué tal si esto es verdad? ¿Qué tal si es verdad que el infierno y el cielo es real? Entonces yo me libro y tú no. Porque todo este momento estuviste pensando que era una mentira. O sea, que el punto es, ¿verdad? Que eso es parecido o eso viene de lo que es Pascal, ¿verdad? Pascal's Wager se llama. Y básicamente es esto, lo que tú estás diciendo. Es que si yo creo en Cristo, si yo creo en Dios y le sirvo, etcétera, y al fin y al cabo termina siendo mentira, Él no existe Dios,
yo no perdí nada. Yo viví mi vida y la disfruté porque en mi mente yo tenía esa esperanza de que iba a ser salvo. Y de hecho me libró de mucha tribulación. Porque mi mentalidad, ¿verdad? Me dio esperanza en medio de la tribulación. Así que no pierdo nada si es falso. De hecho, no voy a saber si es falso o no. Porque muero y dejo de existir y ya, ¿verdad? Eso es lo que se presume científicamente hablando. Pero si yo decido no creer en Cristo, yo decido no creer en Dios y termina siendo cierto, ahí lo pierdo todo. O sea, ahí lo pierdo todo y las consecuencias son eternas. Así que es mucho más riesgoso decidir no creer y que termine siendo cierto a creer y que termine siendo falso. La balanza, ¿verdad? Claramente hay mucho más beneficio y muchas más consecuencias en no creer. O sea, más beneficio creer, más consecuencias no creer. Yo quiero recalcar 2 puntos que tú mencionaste. Quiero repetirlo, enfatizarlo. Son bien importantes. Número 1 es que Dios no envía a las personas al infierno. Nosotros escogemos el infierno. El tú rechazar a Dios, tú estás escogiendo infierno. Como dijimos ahorita, es separación de Dios. Tú estás diciendo, Dios, yo no quiero estar contigo. Y la consecuencia naturalmente es mala. No podemos pretender que vivir nuestra vida como nos dé la gana, rechazar a Dios y encima de eso, que Dios permita que seamos felices. Eso es ilógico porque estamos rechazando la fuente de la felicidad. Es como decir, yo no quiero beber agua. Pero no solamente no quiero beber agua, quiero vivir. Y quiero estar hidratado. Es ilógico porque es el agua lo que te hidrata. Así que es Dios lo que nos da vida. No pretendas vivir sin Dios. Es Dios la fuente de la felicidad. No pretenda ser feliz sin Dios. Así que la consecuencia es esa, ¿verdad? Es una decisión humana, no es un castigo, por decirlo así, de Dios. Dios no envía nada del infierno. Él nos da las opciones, nosotros escogemos. Y lo segundo, ¿verdad? Que, como tú dijiste, el infierno es básicamente una de las mayores evidencias del cristianismo. Porque muchas personas entienden que el cristianismo o el concepto de Dios se inventó para darnos esperanza. Tenemos miedo a la muerte, vamos a inventar una vida eterna después de esto. Tenemos, ¿verdad? No entendemos lo que está ocurriendo aquí en la tierra, vamos a inventar a Dios que lo explica todo. Y eso podría ser cierto si eso fuera el único aspecto del cristianismo, pero no lo es. También está el infierno, también está la perdición eterna. Así que, ¿quién en su mente, tratando de darnos esperanza, crea este concepto del infierno? Y como tú dijiste ahorita, el infierno incluye, o sea, todo el mundo puede ir al infierno. Y no tendría sentido yo inventar el concepto del infierno e incluirme a mí dentro de las personas que pueden estar ahí. O sea, la lógica me diría que si yo estoy inventando esto, inventaría el concepto del infierno para ti. Y para mí es el cielo. ¿Verdad? Porque así es que funciona el ser humano. Nosotros somos egoístas. Pero claramente el cristianismo no funciona así. La palabra dice que todos hemos pecado, incluyendo los cristianos, y todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Y la palabra dice claramente, todo aquel que rechaza a Cristo, ese es el resultado del infierno. Eso incluye el que dice ser cristiano. Si yo ahora mismo rechazo a Cristo, ¿verdad? Ese es mi destino final. Así que la existencia del concepto del infierno es una evidencia de la veracidad del cristianismo. Porque nadie se hubiera inventado tal cosa. Nadie en su sano juicio hubiera inventado tal cosa. Así que yo entiendo, si no tienes un punto más para añadir a esto, ¿verdad? Estamos bastante completos. Tocamos básicamente todo, ¿verdad? El infierno es real. La palabra lo enseña, Jesús lo enseña. Y tenemos que entender de qué Dios nos está salvando a través de la fe en Jesucristo. Dentro de las cosas está el infierno. Y la palabra enseña mucho sobre el infierno. Nos enseña que es un lugar separado de Dios. Y es por eso que es sufrimiento. Dios no lo creó para nosotros. Lo creó, ¿verdad? Para el diablo y sus ángeles, por los caídos. Y la razón por la cual es tan horrible es porque Dios no está ahí. Y finalmente, ¿verdad? ¿Cómo nosotros evitamos ese destino final? ¿Cómo evitamos el infierno? Creyendo en Jesucristo. Creyendo en Jesús. Ahí está la esperanza. Y aún todavía tiene break. Todavía tiene, hasta el día que tú mueras siempre tienes oportunidad. Aún si tú lo rechazas explícitamente ahora mismo y Dios te regala un día más de vida, tienes otra oportunidad para arrepentirte y creer en Él. Todos los días de la vida es una oportunidad para ser salvo. Y no queremos decir aquí, cree en Jesucristo ahora mismo porque si no va para el infierno. No queremos decir eso, pero es cierto. Sí, es cierto, sí. Es cierto. Así que nada, entonces una vez más, yo soy Manuel Boglio. Mi nombre es Luis Enrique. Hasta la semana que viene. Dios los bendiga. Dios bendiga.